Buenos días tengan todos, hermanos. Gracias a Dios, pues estamos aquí otra vez con ustedes. Vamos a tener el momento de la palabra. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Y gracias también porque Dios nos permite estar en este momento especial de adoración, juntamente con ustedes, con las visitas que tenemos. Damos gracias a Dios también por ellos, que sean bienvenidos y que Dios sea glorificado también en sus vidas. Hemos estado estudiando el tema de la cristología, que parece un término muy especial en el sentido de que, como que, ¿qué significa esto? Pero en realidad, hermanos, estamos hablando de Cristo. Cristología significa, estamos hablando de Cristo. Y estamos hablando de Cristo de una manera, consideramos sencilla, de una manera que cada uno de nosotros pueda entender, porque básicamente nuestra vida debe estar centrada en Cristo. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Cristo siempre, Cristo continuamente. Y es por eso que el deseo de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, es conocer más a Cristo. Conocer quién es Cristo, conocerlo para que así podamos tener comunión con Él, podamos servirlo, podamos adorarlo. Porque hemos visto una gran parte de este tema, lo hemos visto en relación a la divinidad de Cristo. Porque hemos visto también que muchos niegan que Cristo sea Dios, no creen que Cristo sea Dios, pero hemos visto estos temas acerca de la divinidad de Cristo, de cómo Cristo realmente es Dios, de cómo Cristo tiene las características, los atributos que lo identifican como Dios. Entonces, la última vez vimos el tema del Cristo preencarnado. Hablábamos de este tema, de cómo Cristo se manifestaba, y hablamos de un término también, que es la cristofanía, que es la manifestación de Cristo, que Cristo se manifestaba antes de tomar forma humana, antes de encarnarse. Por eso el tema fue el Cristo preencarnado. Ahora llegamos al tema de la encarnación de Cristo. Hoy es el tema que vamos a ver, la encarnación de Cristo. Y esto ya nos va a meter en el tema de lo que significa la encarnación para cada uno de nosotros. Vamos a ver otros temas en relación a cómo es que Cristo ya encarnado, y específicamente vamos a ver este texto que vamos a considerar acerca del tema, la encarnación de Cristo es nuestro tema en esta mañana. En el Evangelio, según Juan, capítulo 1, el versículo 14, nos da una idea acerca de esto. Aunque hablamos de la encarnación de Cristo, pero aquí específicamente vamos a ver de quién se trata. El Evangelio, según Juan, capítulo 1, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la primera parte de este versículo encontramos esta frase, una frase que nos va a servir mucho, y que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esto ya nos está planteando de una vez la idea de la encarnación, pero nos está dirigiendo primeramente para que podamos notar diciéndonos, y el verbo fue hecho carne. El verbo. ¿Quién es el verbo? Ese es el punto que nos interesa. Ese es el punto que vamos a ver, porque como dije, aunque estamos hablando de la encarnación de Cristo, pero en realidad la encarnación del verbo. La encarnación del verbo. Ahora, ¿quién es este verbo? En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces, ¿quién es ese verbo que se hizo carne, que se encarnó? Es Dios. Es Dios. Es Dios el Hijo. Hablando en esos términos, de esa manera, es Dios el Hijo. Pero aquí entonces ya tenemos la idea clara. El verbo fue hecho carne.
Ahora estamos hablando del tema de la encarnación de Cristo. Y esto ya nos coloca de una vez en el tema, porque tenemos aquí cuando dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Por qué hablamos de la encarnación? Bueno, de aquí viene, porque dice, fue hecho carne. Entonces, encarnación, ¿qué quiere decir? Se encarnó. ¿Quién se encarnó? ¿Quién tomó carne? ¿Quién tomó forma humana? El verbo. ¿El verbo quién es? El verbo es Cristo. Entonces, aquí tenemos razones para hablar de la encarnación. Tenemos razones para referirnos a este evento como la encarnación del verbo de Cristo. El apóstol Juan no escribe sobre los eventos que encontramos, por ejemplo, en Mateo, donde encontramos ahí el anuncio del ángel, encontramos el viaje de José y de María, el nacimiento de Cristo en un establo. El otro evangelista también lo menciona, pero Juan no menciona nada de esto. Él solamente se dirige a esos eventos, y lo tenemos en cuenta, se dirige a ese evento como, y el verbo fue hecho carne. Ya nos está diciendo todo, ya nos está diciendo todo lo que ocurrió. Pero aunque él no menciona esos eventos, podemos ver con este versículo cómo él se está centrando en ese punto. Cómo él se está centrando en ese evento de la encarnación. Por eso es necesario que nosotros veamos cuál es el propósito del apóstol Juan. ¿Cuál es el propósito del apóstol Juan? Mostrarnos la divinidad de Cristo. Mostrarnos la divinidad de Cristo. Por eso dice, y el verbo, ¿quién es el verbo? El verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. Mostrarnos la divinidad de Cristo en relación a su encarnación, de que Dios tomó forma humana, de que Cristo tomó forma humana. Entonces, eso le llevó a decirlo de esta manera, el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí nos describe lo demás que pasó. Fíjense cómo la importancia de este texto es lo que ha llevado a muchas personas que realmente no saben de esto, ignoran de esto, y relacionan, por ejemplo, esas mitologías de cómo la mitad hombre, la mitad divino, la mitad Dios, la mitad un ser humano, las mitologías. Pero aquí, hermanos, tenemos una revelación. Esa es revelación bíblica, que las mitologías han surgido, pero no podemos caer en la idea de estos escépticos que niegan que cómo es que Dios toma forma humana. Eso es mitología, dicen. Pero los que creemos que esto es palabra de Dios, tenemos que aceptar y creer que Dios realmente tomó forma humana. Por eso es la encarnación del verbo. Pero como ya dijimos, ¿quién es el verbo? Es Cristo. Entonces podemos hablar de la encarnación de Cristo. Ahora, viendo esto entonces y entendiendo muy bien este versículo, el versículo 14, podemos hablar entonces y decir que la encarnación es también la teofanía. Es decir, la encarnación es la teofanía, que quiere decir la manifestación de Dios, porque el verbo era Dios. Pero también podemos decir que la encarnación es la cristofanía, que quiere decir la manifestación de Cristo, que Cristo se manifestó de esta manera. Y la encarnación de Cristo es la más plena manifestación de Dios a los hombres. Entonces vamos a ver, en primer lugar, aquí nuestro primer punto del tema es el evento relacionado con la encarnación. Decíamos que el apóstol Juan no menciona esos eventos, pero vamos al otro evangelista que sí lo menciona, y esto ya nos va a ir metiendo al tema. Por lo tanto, tenemos aquí el primer punto, que es el evento relacionado con la encarnación de Cristo. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35. Vayamos ahí para detenernos en este punto. Y aquí en Lucas capítulo 1, el versículo del 26 al 35. Como son varios versículos, vamos a ir leyendo y los vamos comentando. Para no leerlo todo y después volver a comentar, vamos a ir comentando, leyendo y comentando
estos versículos. El Evangelio según Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Comenzamos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí tenemos este evento. Observen cómo nos va dando fecha, cómo nos está diciendo este evento, como un ángel, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios. Aquí Dios comienza a llevar a cabo su plan. Aquí Dios comienza a llevar a cabo el momento, ya el evento tan profetizado, tan anunciado. Y dice que fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí nos describe entonces que fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Aquí tenemos esta historia muy conocida. ¿Quién no conoce esta historia? María y José, José y María. ¿Quién no conoce esta historia? Muy conocida esta historia, este evento. Sin embargo, hay más cosas que vamos a entender, no solamente de este evento, sino de lo que sucedió realmente en este caso. Dice entonces el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cuánto se menciona esto en muchos lugares? Mucha gente que exalta mucho a María. ¿Cómo menciona mucho esto? Pero en realidad el saludo del ángel es que ella halló gracia. Halló gracia como cuando Dios quiere llevar a cabo algo, utiliza alguna persona, alguna mujer que haya gracia. Es decir, Dios lo favorece, la favoreció en este caso, halló gracia para que ella fuera madre de Cristo. Y por eso dice, el Señor es contigo. ¿Qué quiere decir? El Señor quiere hablarte, el Señor quiere usarte, el Señor quiere manifestarte. Y por lo tanto, por esa razón llegó a ser bendita entre las mujeres. Y noten la frase, hermanos, es bendita entre las mujeres, no sobre las mujeres. Porque hoy día a María en muchos lugares la ponen como sobre de todo, no, entre las mujeres. Quiere decir que es una mujer bendecida entre las mujeres, no sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre las naciones, porque pues sabemos que el propósito aquí de la palabra de Dios no es exaltar a María, sino es exaltar a Cristo. Entonces, sigamos leyendo, dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está ya el anuncio. Aquí tenemos el anuncio. Aquí ya se está anunciando claramente como el ángel le dice claramente, has hallado gracia delante de Dios. Dios te ha favorecido en gran manera. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está el anuncio. Aquí ya tenemos el anuncio. Por eso, este es el evento que se relaciona con la encarnación de Cristo. Pero sigamos leyendo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahora le habla de ese hijo que nacerá. Ahora le dice qué es lo que será, qué es lo que él hará. Y aquí tenemos entonces la descripción del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez cómo se relaciona con la descendencia de David, del rey David. Porque le dará el trono de David, su padre. ¿Qué quiere decir? Es descendiente de David en ese sentido. Ahora el 34 y 35, llegamos al punto aquí. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está la esencia del punto, hermanos. Aquí está la esencia del tema, porque estamos hablando del evento que se relaciona
con la encarnación. Y aquí estamos viendo cómo el ángel se presenta, le da el anuncio, y ahora aquí le dice entonces directamente, ante la pregunta de María, María sorprendida dice, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo es que voy a concebir? ¿Y cómo es que voy a dar a luz un hijo? Dice, ¿cómo será esto? El versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Estaba comprometida con José, pero no se habían unido en matrimonio. Y por eso dice, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo que voy a concebir? ¿Cómo que voy a dar a luz un hijo? Entonces aquí viene, hermanos, la respuesta, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí tenemos la respuesta, ya lo hemos leído. Ahora, estamos viendo aquí que María no entendía por el momento cómo sería esto. ¿Cómo sería esto? Su pregunta demuestra que no entendió lo que el ángel estaba diciendo. Ella sorprendida y temerosa hace esta pregunta, aunque no quiere decir que ella se estaba negando, pero sí tenía esta pregunta, y una pregunta muy importante, porque esto es algo que nosotros muchas veces simplemente lo leemos, pero no vemos a veces las implicaciones de esto. Porque imagínense, en aquellos tiempos, encontrar a una mujer embarazada sin haber tenido relación con algún varón, específicamente hablando de su marido. Imagínense encontrarlo. Esto, hermanos, pondría en un peligro a María. La pondría en un peligro. Y de hecho la puso en el peligro. ¿Cuál peligro? El peligro que encontramos primero en Mateo 1, 18 y 19. Aquí en Mateo, donde encontramos que José, vean lo que hizo José. Vamos a leerlo mejor. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí está el peligro de dejarla. ¿Por qué? Porque se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló, se encontró con que María estaba embarazada. Entonces dice que José, su marido, con el que estaba comprometido, quiso dejarla en secreto. La puso en un peligro. ¿Cómo será esto? Le estaba exponiendo a un peligro. ¿Por qué? El peligro de que la dejaran. El peligro de que la dejaran, de que la abandonaran. Y José dice, lo quiso hacer secretamente. Pero también, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Que en ese momento, como José estaba decidido a dejar a María por lo que él estaba viendo, que resulta que estaba embarazada. Entonces en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora aquí ya le dan la respuesta, ya le resuelven esta situación a José. Él estaba preocupado, estaba ya dispuesto a dejar a María porque él pensaba que la había engañado. Entonces, ahí está el peligro. Pero también, ¿por qué quería dejarla secretamente? Porque también María, al encontrarse embarazada en ese momento, la expondría a la ley judía, a ser juzgada por la ley judía. ¿Y cómo juzgaba la ley judía? Una mujer adúltera era apedreada. Así era la ley judía en aquellos tiempos. Entonces, aquí está expuesta a este peligro. La ley judía aplicaba un severo castigo a las mujeres comprometidas que todavía no se habían unido en matrimonio y resultaban embarazadas. Por eso quiso dejarla en secreto para evitar la pena del castigo. Todo esto se evitó cuando José ya recibió a María para convivir con ella, tal como el ángel se lo aconsejó. Entonces, hermanos, aquí tenemos
el evento de la encarnación. Pero aquí tenemos entonces, volvamos aquí a Lucas, donde está el punto esencial del tema, porque aquí en Lucas capítulo 1, donde estábamos, donde leímos el versículo, vamos ya al versículo 35. Y aquí en el versículo 35, donde vemos ya las palabras directas del ángel, las palabras directas donde dice, he aquí, dice el versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está, ya lo hemos leído. Entonces, aquí está el punto esencial. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el milagro de la encarnación. El milagro de la encarnación. ¿Qué es un milagro? Un milagro ocurre por la actividad sobrenatural de Dios. Un milagro es un evento que va más allá de lo que se considera natural. En este caso, lo natural es que un hijo sea engendrado por un varón y sea concebido por una mujer. Pero ¿qué estamos viendo en este caso? Que se consideraba antinatural, no era lo normal que una mujer virgen estuviera embarazada. Pero ¿cómo sucedió esto? En el caso de María fue un milagro. Ahí está el milagro de la concepción. Ahí está el milagro de la encarnación. Que una virgen concebiera un hijo sin haber tenido relación íntima con un varón. Ese es un milagro. Y hermanos, sabemos muy bien los chistes que se hacen con esto, irreverentemente utilizan esto, ¿verdad? Cuando de repente una muchacha sale embarazada y no saben quién es el padre. Mucha gente utiliza esto como un chiste, ¿verdad? Irreverentemente, porque en realidad hablar del Espíritu Santo, pues es algo que deberíamos tener reverencia. Pero lo utilizan, ¿verdad? Para esto. Pero aquí, hermanos, estamos viendo esta revelación bíblica y estamos viendo aquí este milagro, porque ya lo leímos en otras partes, se lo dice claramente. Pero en este caso, entonces, tenemos aquí el milagro. Es un milagro. Y vean cómo se describe entonces este milagro. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí está el milagro. El milagro que fue profetizado por Isaías. Porque esto fue profetizado, lo debemos saber. Son eventos que Dios profetizó y a su tiempo lo llevó a cabo. Y esto siempre es así. Por eso vemos cómo a su debido tiempo el ángel fue enviado por Dios para darle ya el anuncio. Llegó el momento, llegó el tiempo. Entonces, esto fue un evento profetizado. Y lo tenemos aquí, por ejemplo, Mateo. Vean cómo Mateo menciona esto. Está mencionando la profecía de Isaías. Mateo 1, versículos 22 y 23. Mateo 1, versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está Mateo escribiendo sobre este evento y relacionándolo con la profecía de Isaías. Porque aquí dice por medio del profeta. ¿Quién es este profeta? Isaías. Y esto está en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Ahí ustedes pueden notarlo, apuntarlo. Pero es ahí entonces donde nos dice lo mismo básicamente. Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Aquí pueden ustedes notar que básicamente está diciendo lo mismo que Juan, en el sentido de que cómo relaciona el ser concebido, el nacimiento de Cristo, diciendo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El apóstol Juan dijo, y el verbo fue hecho carne y habitó
entre nosotros. Dios entre nosotros. Dios vino a vivir en este mundo. Dios vino a vivir entre los hombres. Dios se manifestó. Y esto es lo que decíamos la otra vez, la teofanía. De cómo Dios se manifestó aquí, la tierra en forma humana. Entonces, este milagro de la encarnación fue profetizado. No es algo que ocurrió simplemente, sino es algo que Dios había profetizado y ahora vean cómo lo lleva a cabo. Es por eso, hermanos, que nosotros creemos que las profecías que fueron dichas no surgieron de los hombres mismos, sino Dios, porque Dios ya tiene un plan que se va llevando a cabo en los tiempos. Y en el cumplimiento del tiempo, entonces ya ocurrió este evento. El milagro de la encarnación fue realizado específicamente por el Espíritu Santo. Y aquí lo hemos leído. Volvemos a ver Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo, ahí está claramente la referencia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso estamos diciendo que ese milagro, el milagro de la encarnación, fue realizado específicamente por el Espíritu Santo. Y ahora vean entonces las referencias. Vean las referencias. En Mateo 1:18, ya lo leímos, lo menciono simplemente, dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo el evangelista también atribuye y se refiere directamente a esa obra, la obra del Espíritu Santo. La obra milagrosa es del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Un ángel del Señor se aparece a José para decirle: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Una clara referencia para señalar, apuntar de que el Espíritu Santo fue el que realizó ese milagro de concepción, ese milagro de la encarnación. Y en realidad, hermanos, estamos diciendo es un milagro, porque en realidad el Espíritu Santo estaba operando milagrosamente. Podemos verlo aquí en Mateo 12:28, vean cómo el Espíritu Santo es el que realizaba los milagros. Entonces, este caso es un caso, claro, extraordinario, pero se le atribuye al Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesucristo, hablando durante su ministerio acerca de este milagro que había realizado, se lo atribuye y dice: por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, echó fuera a los demonios. En realidad los echaba fuera por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se estaba manifestando de igual manera. Estaba realizando estas obras maravillosas, estas obras sorprendentes, echar fuera los demonios. Pero estamos relacionando de que este milagro de la encarnación fue realizado por el Espíritu Santo. Como Mateo se lo atribuye, como el ángel le dijo, lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Pero hay un texto aquí que también nos enseña que el Espíritu Santo realizó estos milagros en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hablando del ministerio de Cristo y los milagros que realizó, aquí en Hechos 10:38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí tenemos otra vez cómo el Espíritu Santo estaba presente en el ministerio de Cristo, en los milagros, en todo lo que Él realizaba. Estaba el Espíritu Santo operando, llevando a cabo milagros. Entonces, ahora en nuestro tema, la concepción de Cristo en el vientre de María fue una obra milagrosa del Espíritu Santo.
Y esto ya una vez tras vez ya lo hemos mencionado. O sea, yo que había concebido del Espíritu Santo. No temas recibir a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, Lucas entonces escribe con mayor detalle ese evento. Ese evento milagroso, Lucas lo detalla aquí donde hemos leído. Volvamos a Lucas 1:35 para ver estos detalles. Dice así, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está la obra milagrosa del Espíritu Santo. Y noten cómo lo dice. Vean cómo le va anunciando. Le va anunciando que concebiría. Le va anunciando que nacería de ella el Cristo. Dice que dará a luz un hijo. Ahora, María preguntaba, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo ocurrirá esto? Aquí está la respuesta. Entonces, lo primero que vemos aquí en este evento milagroso es lo que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta frase, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, nos habla de esa influencia del Espíritu Santo en la vida de una persona cuando quiere llevar a cabo algo señalado por Dios. Porque esta frase también se utilizaba cuando el Espíritu Santo influía, venía sobre algún profeta. Cuando el Espíritu Santo descendía, venía sobre un profeta para influenciarlo y capacitarlo para que él hablara conforme a lo que Dios quería que el profeta hablara. Entonces el Espíritu Santo venía sobre la persona para capacitarlo, ejercía una influencia sobre él para dirigirle su mente, sus emociones, su voluntad. Y fíjense que esto ocurrió en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, es un versículo conocido, Hechos 1:8, cuando Cristo dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí a María en forma personal le dice, vendrá sobre ti. Pero aquí en forma plural dice, vendrá cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Una forma plural. Pero venir sobre la persona indica aquí en este caso para darles capacidad, para darles poder y ellos pudieran testificar quién hizo esa obra en ellos, quién los capacitó, quién influenció para que ellos tuvieran la capacidad y el poder para hablar del Evangelio, el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Viniendo sobre ellos. Ahora, en este caso, ya nos habla de una maravilla, podemos decir, tan extraordinaria. Porque ahora se trata de ¿qué? Del Espíritu viniendo sobre María para, fíjense, para que el Hijo de Dios se encarnara, para que el Verbo se encarnara. Por eso vemos esta expresión. Pero fíjense, hermanos, cómo en realidad el Espíritu Santo tiene una influencia común en la formación de todos los bebés en el vientre materno. Eso es algo, claro, común. Lo de la Virgen María fue algo extraordinario. Pero hermanos, el Espíritu Santo ha tenido esa influencia común cuando los hijos han sido concebidos. Job 33:4 nos dice esto. Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso estamos diciendo, hay una influencia común en la concepción de todo bebé, toda criatura. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él está atribuyendo el hecho de que haya sido concebido, que haya nacido, se lo está atribuyendo ¿a quién? Al Espíritu de Dios, el soplo del Omnipotente, porque es una referencia al Espíritu. Como también encontramos en el Salmo 139, versículo 13, esta idea de igual manera la encontramos aquí en el Salmo 139, versículo 13.
porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es una referencia a la concepción, a la formación del embrión. Y aquí lo tenemos. Pero en este caso, lo que pasó con María sería una obra extraordinaria, una influencia especial del Espíritu en la Virgen para formar en su vientre el cuerpo humano del Hijo de Dios. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero ahora, hay otra cosa aquí. Por eso le digo, Lucas habla con mayor detalle. Porque la otra parte dice, de Lucas 1:35, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Noten esa frase. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del más alto. Esto es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se manifestó con poder. Vendría como una sombra de energía divina sobre María para generar vida de una manera milagrosa. Aunque en la formación de la naturaleza humana de Cristo participaron las tres personas divinas, el Padre, el Hijo, aquí se está señalando específicamente y propiamente al Espíritu Santo. La sombra del Espíritu cubriendo a María es la operación eficaz del Espíritu en la formación de la naturaleza humana de Cristo. Esa sombra que cubrió a María. La frase te cubrirá con su sombra indica algo más. Tiene un significado nupcial o matrimonial. Esa es la idea. Te cubrirá con su sombra. Mateo 1:18 dice que se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Esto es, antes que se juntasen. Resultó que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Por eso digo que tiene un significado, esto te cubrirá con su sombra, tiene un significado nupcial o matrimonial. Estaba comprometida para casarse, había hecho una promesa solemne. Y desde ese momento, cuando hacen la promesa, ya son considerados marido y mujer. Pero resulta que antes de unirse en matrimonio, resultó que estaba embarazada del Espíritu Santo. Y como ya lo vimos, José pensó que había cometido adulterio. Y siendo un hombre justo, no quiso exponerla públicamente. Infamarla quiere decir, no quiso exponerla públicamente. No quiso denunciarla ante las autoridades religiosas porque la iban a apedrear. Pero entonces vemos lo que dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es lo que el Espíritu Santo hace milagrosamente, cubriendo con su sombra, generando vida. De esa manera está indicando cómo la cubrió para generar esa vida. Esto es su presencia especial, una operación especial y extraordinaria. Entonces, el Espíritu Santo generó vida en el vientre de María. Y de este modo, entonces, concibió del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. Tenemos esta frase bíblica, el Espíritu es el que da vida. Y en este caso dio vida cubriendo poderosamente a María con su sombra. Entonces aquí tenemos, hermanos, el milagro de la encarnación, que básicamente consiste en que la carne de Cristo se formó de la carne de María. Ese es el milagro de la encarnación, que la carne de Cristo, la naturaleza humana, se formó de la carne de María. Se encarnó de ella y en ella por obra del Espíritu Santo, el cual protegió, porque ahí está otro significado. Porque cuando vino sobre ella y la cubrió con su sombra, fue para protegerla del pecado original de María. Ahí está la razón. ¿Por qué la cubrió con su sombra? Para protegerla del pecado original de María. El cuerpo de Cristo no descendió del cielo.
El cuerpo humano de Cristo no descendió del cielo, se tomó del cuerpo de María. Pero en este caso, por eso en este caso, hablamos de Cristo como el que fue sin pecado concebido. No es María. No es María. Esa frase tan dicha, tan expresada de que cuando hablan de María dicen sin pecado concebida. No, no, porque tenemos referencia clara en la Biblia de que todos pecaron. Todo ser humano había pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no fue María la que fue concebida sin pecado, sino Cristo. Fue concebido sin pecado. Entonces, ese es el milagro de la encarnación. Aquí lo tenemos, hermanos. Ahora, en el tercer punto, vamos a seguir con el versículo Lucas 1:35, porque ahí está, como dije, el punto de nuestro tema. Volvemos entonces a Lucas 1:35 para ver entonces nuestro siguiente punto. Y nuestro siguiente punto es que en la encarnación Cristo fue sin pecado concebido. Lucas 1:35, veamos lo que dice. Dice así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá. Aquí tenemos nuestro tercer punto. En la encarnación, Cristo fue sin pecado concebido. Por eso la frase, el santo ser que nacerá. Este fue el propósito del Espíritu Santo al venir sobre María y cubrirla con su sombra. Fue para proteger al santo ser del pecado original de María. ¿Y por qué estamos diciendo que María tenía pecado? Porque, hermanos, ella misma, ya que estamos aquí en Lucas, véanlo, ella misma habló de Dios como su Salvador. Vean lo que dice aquí Lucas 1:46 al 48, cuando ya le dieron el anuncio, cuando ya estaba embarazada. Y vean lo que dice aquí el cántico de María. Lucas 1:46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Hasta ahí. Quiero que noten esto. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella también se consideró que necesitaba un Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Todo el tema aquí es Salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados. Ese es el tema aquí, hermanos, en esta parte. No es salvación simplemente de un peligro, de algo, no. Es el Salvador de los pecados. Vean, por ejemplo, aquí en el versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador. Aquí lo tenemos. Otra vez el Salvador. Vean el versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Entonces, el contexto aquí es salvación de ¿qué? Salvación de pecados. Por esa razón, vemos que el propósito del Espíritu Santo al cubrir con su sombra a María fue que en la encarnación Cristo sea protegido del pecado de María, porque tomó de su carne. Por eso el énfasis, el santo ser que nacerá. Porque María sorprendida, ¿cómo van a ser el Hijo de Dios? Es el santo ser. Por eso el Espíritu te cubrirá. Por eso el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá. Por eso estamos diciendo que el que en realidad fue sin pecado concebido fue Cristo. Cristo, no María. María no fue sin pecado concebida. Cristo fue sin pecado concebido. Y aquí el punto es que como él lo veían como un ser humano,
porque ahí lo veían. Pensaban que era pecador, porque no hay ser humano que no sea pecador. No hay ser humano que no haya pecado. Entonces, como lo veían como un ser humano, pensaban, también es pecador. María lo era. Pero él, que nació de María, también era pecador. No, es aquí entonces donde está el énfasis. El santo ser que nacerá. Por eso el apóstol Pablo dijo esto en Romanos 8:3. Vayamos a Romanos 8:3 para ver cómo, aunque tomó forma humana, pero vean lo que nos dice. Romanos 8, el versículo 3. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahora dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora noten cómo dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es semejante, no es que era pecador, es semejante la carne de pecado. Porque decíamos, todo ser humano lo veían, es pecador, es pecador, es pecador. Todos pecaron. Por eso dicen semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir? Que aunque ciertamente fue un ser humano, pero recuerden, era Dios encarnado y tenía ahí la apariencia humana. Era Dios encarnado, tenía la apariencia humana, por eso lo veían por ahí. Pero ¿qué dice Pablo? Es en semejanza de carne de pecado. En él no estaba la realidad del pecado. En él no estaba la esencia pecadora, la naturaleza pecadora. Por eso Pablo procuró dejar en claro de qué se trataba. Que él fue considerado pecador, pero sustitutivamente. Porque recuerden que él ocupó nuestro lugar y fue puesto, nuestros pecados fue puesto sobre él. En ese sentido fue considerado también pecador porque él tomó nuestros pecados y los llevó en la cruz. Por eso todos aquellos que creemos en Jesucristo, lo reconocemos como el Señor y Salvador, quiere decir que nuestros pecados han sido llevados por él. Pero él en sí no tenía pecado. Es el santo ser sin pecado concebido. Cuando lo veían en su ministerio, muchos pensaron que era un pecador. Vean lo que dijeron los judíos en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 24. Vean qué dijeron los judíos acerca de él. El Evangelio, según Juan capítulo 9, versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vean lo que dijeron, da gloria a Dios. Dice, nosotros sabemos que ese hombre, dice, es pecador porque había sanado a aquel ciego. Aquí está la historia, capítulo 9, toda la historia del ciego sanado. Ahí hizo un milagro de sanidad, un ciego fue sanado. Entonces a ese ciego lo llamaron por los judíos ahí para decirle, ¿qué te hizo? ¿Cómo es que te sanó? Él les empieza a explicar, no lo creían, vuelve, larga la historia. Pero aquí, hermanos, entonces, de último lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? Da gloria a Dios. ¿Cómo querían que diera gloria a Dios? Que mintiera. Da gloria a Dios que mintiera. Y por eso dicen, sabemos que ese hombre, hablando de Cristo, es pecador. Vean cómo lo consideraban. Obsérvenlo, es pecador. Ese hombre es pecador. Por eso, hermanos, el énfasis, el santo ser, sin pecado concebido. Y Pablo dijo, en semejanza de carne, de pecado. Y ahora aquí estos judíos, ¿cómo lo consideraron? Lo consideraron pecador. Lo consideraron como un pecador, porque lo veían ahí como un hombre, un ser humano, forma humana. Pero recordemos, hermanos, el verbo que era Dios fue hecho carne. Entonces es Dios en carne. Es Dios encarnado. Entonces no podía ser pecador. Tenía la semejanza de carne de pecado. Porque no hay carne, no hay ser humano que no peque, no haya pecado. Y el apóstol Juan, hermanos, más tarde en su primera carta, se encargó de decir esto acerca de él. La primera carta
del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 5. Se encargó de decir esto, para dejar a Cristo libre de pecado, sin pecado concebido. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 5, hablando de Cristo, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y dice, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Hermanos, ¿cuál fue el propósito de la venida de Cristo a este mundo? Observen bien el texto bíblico. Dice, y apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Cristo? ¿Cuál fue el propósito de venir Cristo a este mundo? Mucha gente piensa que Cristo vino a este mundo a solucionar los problemas de enfermedad. Mucha gente piensa que Cristo vino a este mundo a resolver los problemas de hambre, de guerras, de tantas cosas. Vino, hermanos, ¿para qué? Para tratar con el pecado. Vino a tratar con el pecado, porque el pecado es la raíz de todo este asunto de guerras, de todo este asunto de situaciones, de todo este asunto. Hermanos, el pecado es la causa de toda la ruina en la vida del hombre, porque el pecado afecta desde la vida personal, matrimonial, familiar, eclesiástica, la ciudadanía. ¿Cuál es? Bíblicamente es el pecado. El pecado afecta todas las áreas de la vida. Por eso Cristo vino, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, porque ese es el problema básico del hombre. El problema no es de que su necesidad económica, el problema básico del hombre no es que sus enfermedades, el problema básico del hombre es el pecado. ¿Y Cristo vino para qué? Para quitar nuestros pecados. Y lo señala y dice, y no hay pecado en Él. Es el santo ser. Es el santo ser que fue anunciado. Es el santo ser que fue concebido, que nació de la Virgen María en aquellos momentos, en aquel tiempo. Y aquí Juan está diciendo claramente, no hay pecado en Él. Por eso estamos señalando aquí en este punto que en la encarnación Cristo fue sin pecado concebido. Porque claramente estamos viendo aquí que no hay pecado en Él. Ahora, en cuanto a nosotros, hermanos, nosotros tenemos pecado. Seamos lo que seamos, yo pudiera ser pastor, pudiera haber un misionero, pudiera, quien sea, hermanos, ser humano es carne de pecado. Y Juan se encargó también de esto. Véanlo aquí mismo, hermanos, ya que estamos aquí en la primera carta de Juan, véanlo en el versículo 8 al 10. Esto es para que quede claro que el único sin pecado concebido fue Cristo. No, ningún ser humano, sea quien sea. Vean lo que dice aquí. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está, hermanos. Juan se encarga de decir que si nosotros, hermanos, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, quiero que noten algo aquí muy importante, hermanos. Cuando dice Juan no tenemos pecado, se refiere, pecado es la condición de la naturaleza pecadora. Pecado. De ese pecado surgen los pecados. Por eso Juan dice, decimos que no tenemos pecado. No hay hombre que diga, no, yo no tengo la naturaleza pecadora. Todos tenemos la naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora es lo que nos lleva a cometer pecados. Pero esos pecados los debemos confesar. Ahora, ¿qué tipo de pecados? Porque no estamos dando licencia también aquí para pecar, tratando de justificarnos y decir, es que tengo una naturaleza pecadora y por lo tanto hoy voy a vivir en el pecado. No, no estamos tratando de justificar. Estamos aquí diciendo lo que la palabra de Dios dice, que tenemos una naturaleza. Y debido a que tenemos esa naturaleza, debemos entender que muchas veces pecamos, pero ahora en el aspecto de los creyentes, hermanos, pecan ¿en qué sentido? Pecamos a veces en pensamiento, en sentimiento.
en actitud, en palabra. Nosotros los creyentes, un verdadero creyente nacido de nuevo ya no practica el pecado, ya no están dando la práctica del pecado, pero como tiene la naturaleza pecadora, aún entre nosotros como creyentes, hermano, muchas veces mal pensamiento, mal sentimiento, son esos pecados que debemos confesar. No son los pecados en los cuales yo pueda decir, tengo la naturaleza pecadora, voy a andar pecando y después vengo y los confieso. No, porque vean, hermanos, cómo lo dice en el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es andando en la luz, donde estamos expuestos quizá mal pensar, mal sentir. Es andando en la luz, no andando en la oscuridad, hermanos. Por eso lo deja en claro, tenemos pecado. Nosotros tenemos, pero Cristo, hermanos, no tuvo pecado. ¿Qué quiere decir? No tuvo una naturaleza pecadora que lo condujera a cometer pecados. Fue sin pecado concebido. Ni en naturaleza, ni en práctica, en nada tuvo pecado. Por eso dice, pero Él sin pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados, pero en Él no se encontró pecado. Y Él mismo, hermanos, Él mismo lo dijo. Pero aquí antes de verlo, quiero que vean aquí Pedro también, no solo el apóstol Juan, también Pedro, aquí lo dice en el capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, el cual no hizo pecado. Un apóstol, otro apóstol, está dando testimonio y dice, no hizo pecado. ¿Qué quiere decir? No cometió pecado. No practicó el pecado. No cometió ningún pecado. Porque como estamos diciendo, en su encarnación fue sin pecado concebido. Y decíamos que él mismo, aquí en el Evangelio, ahora volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 8, y aquí él mismo dice, Juan 8:46, él mismo en una ocasión desafió a los judíos que creían que él era pecador, a esos judíos que creían que él era pecador, los desafió aquí en Juan 8:46, cuando les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Como diciendo, ¿quién de ustedes puede venir y decirme, mira, has pecado en esto? ¿Quién de ustedes, les dijo, puede venir y decir, aquí cometiste pecado? Vean cómo lo desafió. Y con esto él con toda seguridad y confianza, pues se acercó y les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Hermanos, esto un ser humano no lo puede decir. Porque aunque quizá nadie lo redarguya, pero su conciencia le va a redarguir. Si quizá pueda presentarse ante personas y decirle quién, quizá no lo conoce, pero su conciencia, hermano, lo redarguirá. Porque no hay hombre en esta tierra que no peque de pensamiento, de palabra o de actitud. Por eso dice, confesamos esos pecados. Pero Cristo, Él pudo y lo hizo. ¿Por qué? Porque fue sin pecado concebido. Entonces aquí tenemos, hermanos, este punto cuando dice el santo ser, la obra milagrosa del Espíritu Santo para cubrir de la carne de María al santo ser que fue concebido sin pecado. El santo ser libre del pecado original, libre del pecado práctico, implica una naturaleza perfecta de Cristo. El santo ser implica la humanidad de Cristo sin la mancha del pecado. Porque en la figura de cordero, cuando se habla del cordero, el cordero que iba a ser sacrificado tendría que ser sin defecto y sin mancha. Porque un sacerdote que le llevaban ahí un cordero, lo tenía que revisar bien, porque no se podía ofrecer algo a Jehová Dios con mancha, con defecto. Y el cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto. Por eso Cristo fue el cordero sin mancha de pecado, perfecto
listo, adecuado, apropiado para el sacrificio. Por eso podemos decir que el Cordero, que es Cristo, no fue concebido en pecado, fue concebido sin pecado por la sombra, cubierto, guardado por la sombra del Espíritu Santo. El santo ser es puro, libre de toda mancha de inmundicia. Y por eso Él puede quitar el pecado. Ahora vamos a nuestro cuarto punto y volvemos al texto porque estamos basándonos en ese texto, como les dije, el texto principal de Lucas capítulo 1, versículo 35. Volvamos ahí para tomar la otra frase para nuestro cuarto punto. Y es el último punto ya. Lucas capítulo 1, el versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos ya nuestro cuarto punto y el punto final. Y tenemos aquí entonces esta frase, será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que debemos entender ahora con esto? Debemos entender que aunque se le dijo en ese momento a María que Cristo será llamado Hijo de Dios, no quiere decir que en ese momento preciso iba a ser Hijo de Dios. No, que el que va a nacer de ti será llamado, pero no quiere decir que en ese momento iba a ser Hijo de Dios. Ahora, ¿en qué sentido? En el sentido, hermanos, de que hemos hablado, acuérdense, hemos hablado del Cristo preexistente, de que Él preexistía. O sea, no vino a existir, no apenas vino a existir, Cristo ya estaba con el Padre. Acuérdense, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Él ya estaba. Ahora, se habla, hermanos, de Él como el Hijo eterno de Dios. Se habla de Él como el Hijo eterno del Dios eterno. Entonces, no quiere decir que en ese momento iba a comenzar a ser Hijo de Dios, porque Él ya era Hijo de Dios. El eterno Hijo de Dios tomó naturaleza humana. Y al tomar naturaleza humana, será llamado Hijo de Dios. ¿Quién? Aquel que tomó naturaleza humana. Porque Cristo era Hijo de Dios antes de su encarnación. Por eso estoy diciendo que no en su encarnación, precisamente ahí como que llegó a ser Hijo de Dios. No, antes de su encarnación era llamado Hijo de Dios. Pero ya en forma humana será llamado Hijo de Dios. Gálatas 4:4, obsérvenlo, hermanos. A veces son versículos que leemos, y a veces damos por hecho que ya los entendimos, pero cuando los relacionamos con algún tema, nos damos cuenta de esto. Gálatas 4, versículo 4, véanlo, a lo que estamos aquí diciendo. Gálatas 4, el versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, observen esta frase, Dios envió a su Hijo. Véanlo, Dios envió a su Hijo. Noten esto, hermanos. Si no lo habían observado, quiero que lo noten. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es lo que decíamos. Ya se cumplió el tiempo, Dios envió al ángel para decirle a María lo que iba a acontecer. Se cumplió el tiempo, llegó el tiempo, porque Dios tiene señalado los tiempos. Y los tiempos de Dios, como lo hemos dicho, son perfectos. Y en este caso, llegó el tiempo. Ahora, cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Noten esa frase, envió. ¿A quién envió? Envió a su Hijo. Ese Hijo que envió, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hermanos, era su Hijo.
a quien envió a nacer de mujer. Porque pensábamos que como que nació, entonces como que en ese momento llegó a ser hijo. No, era hijo, porque es el Hijo eterno del Dios eterno. Y ese texto está diciendo a quien envió. El Hijo, engendrado eternamente, fue engendrado en el tiempo, porque hay dos aspectos aquí de engendramiento. Engendrado desde la eternidad y engendrado al paso del tiempo. Por eso, hermanos, cuando estos teólogos comienzan a tratar este tema de la cristología, se meten en puntos, hablan, por ejemplo, de la generación eterna de Cristo. La generación eterna quiere decir su filiación como hijo desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas divinas. Y el Hijo no llegó a ser una persona divina. No, ya era hijo en su relación filial. Por eso se habla de la generación eterna. Y en este caso, el Hijo dos veces engendrado en la eternidad y engendrado en el tiempo. La doble generación de Cristo se divide entre la eternidad y el tiempo. Su engendramiento eterno no tuvo principio, pero su engendramiento en el tiempo tuvo principio, ahí en el vientre de María. El Hijo eternamente engendrado por el Padre eterno debe ser engendrado en el tiempo, en el vientre de María, para ser mediador, para llegar a ser mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso se habla del Hijo eterno, del Dios eterno. Por eso ahí cuando dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios en forma humana, porque ya era Hijo de Dios. Por eso dice, Dios, cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Lo envió, siendo su Hijo, lo envió. Por eso esto se puede comparar con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense, que ha dado a su Hijo unigénito. Él envió a su Hijo, es su Hijo. La relación filial, padre e hijo. Por eso ven que la relación filial de Cristo con el Padre es única. Por eso la palabra ya unigénito. La palabra unigénito proviene de la palabra griega monógenes, que a la vez está compuesta de dos palabras que significa único en su clase, único en su especie. Ahora, vean esto, hermanos. Para mayor entendimiento de lo que estamos aquí explicando, una de las razones principales de por qué se dice que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios es porque el título Hijo de Dios se refiere a su divinidad. Hijo de Dios es un título que se refiere a su divinidad. Y sabemos que Él ha sido divino, no llegó a ser divino, no llegó a ser Dios. Hijo de Dios tiene referencia a su divinidad, así como hijo de hombre. Hijo de hombre tiene referencia a su humanidad. Y esto lo vamos a ver claramente, hermanos. Por eso le decía, hay textos que cuando los relacionamos con algún tema por el momento, nos damos cuenta qué importante. Por ejemplo, vean cómo dice en Juan 5, 17 y 18. Él habla de su Padre, esa relación filial, habla de su Padre. Y al estar hablando de su Padre, vean lo que dice Juan capítulo 5, el Evangelio. Por eso ahora esto se debe aclarar más de por qué es decíamos, la generación eterna, el Hijo eterno, porque el Hijo de Dios es es un título en referencia a su divinidad. Aquí en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo
trabajo. Noten cómo dice, mi Padre. Y dice el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice, hermanos? Véanlo. Haciéndose igual a Dios. Cuando él decía mi Padre, hermanos, ¿qué significado tenía? No solamente nos debemos ubicar mi Padre y pensamos, él fue concebido ahí en el momento en María. Y en eso él se refiere. No, mi Padre, la relación filial desde la eternidad, el Hijo eterno del Dios eterno, mi Padre. ¿Por qué? Porque entonces dice aquí, hermanos, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Dios era su propio Padre, como Dios. Por eso es el unigénito, único en su clase, único en su especie. Dios era su propio Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver esa relación filial? Dice, haciéndose igual a Dios. Después de ver usted la relación filial, ¿cómo lo iguala con Dios? ¿Cómo lo relaciona con Dios? Por eso, hermano, estamos diciendo que el Hijo de Dios es un título que se refiere a su divinidad. Por eso cuando dice el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, no en ese momento en que nació, llegó a ser Hijo de Dios, no, que será llamado en forma humana, ya será llamado Hijo de Dios, pero él era Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios. El Hijo eterno de Dios en la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad. Y lo importante aquí que estoy mostrando, hermanos, es cómo se muestra que Él es Dios cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y como más adelante dice que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y si se hizo igual a Dios, no es que pretendía ocupar un lugar, sino que ya vimos que el verbo era Dios. Pero estos pensaban que estaba usurpando un lugar y por eso dice querían matarlo, querían apedrearlo, porque según para ellos estaba ocupando algo que no le pertenecía. Pero es el Hijo, a la vez es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Vean otro texto en relación a esto. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Dice aquí, Juan 10, 30 al 33. Vean la forma como habla. Dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo uno somos? Yo y el Padre. ¿Cómo se atreve? Esto es lo que no aceptaban estos judíos. ¿Cómo se atreve a hablar de esta manera? Yo y el Padre somos. Dice que Dios es su propio Padre. Pero esto es en referencia, como lo estamos viendo, a su divinidad. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo decían? Mi Padre, es en referencia a ¿qué? No al tiempo, sino a la filiación eterna, a la generación eterna. Y por esa razón Él se hacía igual a Dios. Y ellos lo entendieron muy bien. Vean cómo lo entendieron muy bien. Porque tomaron piedras para apedrearle. Porque se daban cuenta claramente de que Él estaba diciendo, afirmando cuando dice mi Padre, la generación eterna de Cristo como Hijo de Dios. Por eso estoy señalando esto, de que será llamado Hijo de Dios no comenzando el momento en que fue concebido por María, sino porque es el Hijo de Dios eterno que vino a tomar forma humana y en forma humana será llamado Hijo de Dios. Ahora, la prueba más clara de esto, vamos a verlo aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Aquí, hermanos, debe quedar más claro
este punto que estamos mostrando, de que Él es es el eterno Hijo de Dios, del Dios eterno. Hebreos capítulo 1. Vayamos ahí para ver esto que estamos ahora afirmando. Hebreos capítulo 1. Comenzamos en el versículo 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora vean cómo apunta de una vez al Hijo y dice, nos ha hablado por el Hijo. Vean cómo apunta al Hijo. Y ahora dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, ¿quién es el Hijo? Es el heredero, pero a la vez también es el creador. Es el creador. Porque recuerden que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el Hijo, vean cómo en referencia al Hijo señala esas características y dice, es el heredero, pero también es el creador. El Hijo creador. ¿Por qué? Porque es en referencia a su divinidad. Pero ahora sigamos leyendo, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora aquí queda más claro. Es el Hijo eterno de Dios porque es, ¿qué dice? La imagen misma de su sustancia, la sustancia divina, lo que hace que Dios sea Dios. Cristo lo es. Cristo lo tiene. Entonces vean cómo el Hijo tiene la misma sustancia del Padre, la generación eterna del Hijo, porque tiene la misma sustancia del Padre, y eso es lo que lo hace, ¿qué? Ser divino. Por eso es el Hijo eterno, del Dios eterno, la generación eterna de Cristo. Pero ahora, ¿cómo apunta sobre todo y enfatiza esta palabra Hijo, Hijo? Porque sigue diciendo aquí, después del versículo 3, ahora vean el versículo 5 y 6. 5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vean cómo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué decimos generación eterna? Pero si aquí dice engendrado hoy, pero es que este hoy es un hoy de la eternidad. Cada vez que se lee es hoy, hoy ¿qué quiere decir? Siempre te he engendrado hoy, la generación eterna. Pero ahora, ¿qué dice? Como prueba de que el Hijo es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Porque ahora dice en el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito, quiere decir al Hijo, al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién van a adorar? Al Hijo, al primogénito, a este Hijo. Lo van a adorar, pero si es el Hijo, es Dios porque tiene la misma sustancia del Padre. La esencia divina está en Él. Por eso dice, adórenlo. Los mismos ángeles tenían que adorarlo. ¿A quién iba a adorar? Al Hijo de Dios. Porque si pensamos que apenas iba a ser hijo de Dios al nacer de María, entonces vamos a pensar que llegó el tiempo en que llegó a ser hijo de Dios. Pero en este aspecto de la eternidad, de su divinidad, será llamado hijo de Dios en referencia, ¿qué? A su divinidad. Por eso ven que como siendo el Hijo divino, tienen que adorarlo los ángeles. Tienen que rendirle adoración los ángeles. Y termina diciendo, ahora vean lo que termina diciendo aquí en el versículo 8. Más del Hijo. Ahora ven que claro está. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Más del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahora vean el desarrollo de esto, hermanos. ¿Cómo lo va mostrando? El Hijo heredero, el Hijo de la misma sustancia, el Hijo creador, el Hijo que fue engendrado eternamente, ahora debe ser adorado. Y finalmente, ¿por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces será llamado hijo de Dios, ¿qué quiere decir? En carne será considerado hijo de Dios, que viene a ser igual a Dios.
en su esencia, en su naturaleza divina. Porque recuerden el texto básico del tema, hermanos, el texto con el que comenzamos. Y el verbo, que era Dios, fue hecho carne. Por eso el Hijo de Dios tiene referencia a su divinidad, su generación eterna, engendrado hoy y siempre va a ser así. Entonces, hermanos, será llamado Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que en su divinidad tomó su humanidad de María, por el cual vino a ser entonces Hijo del Hombre. Por eso estos dos títulos los encontramos, hermano, en su ministerio. Unas veces se le llama Hijo de Dios, otras veces se le llama Hijo del Hombre. Él, sobre todo, afirma el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre por su naturaleza humana tomada de María. El Hijo de Dios por su naturaleza divina en la filiación, describiéndolo de esta manera, la generación eterna. Entonces, hermanos, este es el misterio de la encarnación que el apóstol Pablo menciona en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Aquí está el gran misterio de la encarnación. El gran misterio de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Terminamos ya con esto, hermanos. Dios fue hecho carne. Dios vino a habitar entre los hombres y con los hombres. Dios vino a participar de la naturaleza humana sin participar de la naturaleza pecadora. Dios fue manifestado en carne. Y cuando dice aquí carne, significa su personalidad, significa lo que es propio de un ser humano, su alma, su espíritu, su cuerpo. Carne. Se llama así. Juan sobre todo mencionó esto, hermanos, porque en los primeros siglos del cristianismo había un grupo llamado los gnósticos, quienes negaban que el Hijo de Dios, que Dios tomara cuerpo humano, porque ellos consideraban que la materia es mala. De por sí pensaban, la materia es mala, entonces Dios no puede tomar materia, es mala la materia, es un grupo de los primeros siglos. Entonces por eso el énfasis de Juan, el verbo fue hecho carne. Esto sorprendió en aquellos tiempos. A nosotros que lo hemos escuchado muchas veces, no nos sorprende tanto, pero para aquellos que creían esto en aquel tiempo, y viene Juan y dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios fue manifestado en carne, un golpe para los gnósticos. Es lo que Juan combatió, hermanos, en su primera carta, el capítulo 4, donde dice que el que confiesa que no ha venido en carne, que Cristo no ha venido en carne, es el espíritu del anticristo, dice. El que confiesa que no ha venido en carne. Pero aquel que confiesa que ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. El milagro de la encarnación. Esto es, que Dios vino a ser como uno de nosotros, excepto el pecado. Dios vino a ser como uno de nosotros, excepto el pecado. De este modo, en la encarnación se resalta la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo. El verbo Dios, carne, la humanidad de Cristo. Por eso Pablo dijo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ahora, hermanos, finalmente, la encarnación de Cristo, para ti, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti que Cristo se haya encarnado? ¿Tiene algún significado para tu vida? ¿Significa algo para tu vida? Porque tiene un significado, hermanos. Y el significado es lo que el ángel le dijo a José en Mateo 1:21 cuando le dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados.
Tiene un significado la encarnación de Cristo cuando te hayas salvado de tus pecados. Ese es el significado que debería ser para ti todo esto. Ese es el significado de que tus pecados sean realmente perdonados. Ahí podrás decir que la encarnación de Cristo significa no en teoría, sino en experiencia. Porque en teoría ya hemos aprendido y lo podemos aprender, pero la realidad de esa encarnación es que el perdón de pecados lo debemos experimentar. Entonces, el significado de la encarnación de Cristo para ti es cuando tú vayas a Cristo y confieses tus pecados a Dios y seas perdonado en realidad. Ese es el significado de la encarnación de Cristo para cada uno de nosotros. Significa que Él vino para perdonar nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados. Y esto es lo que decíamos en un momento del mensaje. Decíamos que Cristo no vino a salvar al hombre de su enfermedad, no vino a salvar al hombre de sus necesidades económicas, no, vino a salvarlo de sus pecados. ¿Has sido salvo? ¿Ya eres salvo? ¿Qué quiere decir que ya eres salvo? Quiere decir que todos esos pecados que has cometido, ¿los has confesado? Porque si los has confesado, Dios te ha perdonado y en ese sentido ya eres salvo de todos esos pecados. Porque Dios nos perdona. Nos perdona, por eso dice, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Salvo quiere decir, ya soy salvo de todo eso, ya no me van a condenar. Ya no voy a recibir condenación porque mis pecados ya Cristo los llevó y los he confesado. Ese debe ser el significado de la encarnación para ti. ¿Lo es? Deseo que así sea. Deseo que así sea. Para que entonces el nacimiento de Cristo, no solamente la encarnación, el nacimiento de Cristo tenga un gran significado para ti. Porque mucha gente está cada año celebrando la Navidad, celebrando el nacimiento de Cristo. ¿Y cómo lo celebra? En sus pecados, con sus pecados. Porque ya sabemos que se vuelve esto. La festividad del nacimiento de Cristo. ¿Qué hay? ¿Cómo se festea el mundo? ¿Cómo lo hace? Entonces, hermanos, nosotros creemos que Cristo nació, creemos en la Navidad, creemos en el nacimiento, porque Navidad significa nacimiento. Navidad, nacimiento de Cristo, lo creemos, pero no solamente lo creemos, hemos experimentado ese gran evento de la encarnación, el nacimiento de Cristo, porque nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, que tenemos la naturaleza pecadora que nos lleva a veces a mal pensar, a mal sentir, a tener actitudes a veces sin darnos cuenta, ofendemos a nuestros hermanos, son esos pecados que debemos confesar. Pero nuestro deseo es vivir para Dios, evitando aquello que le hizo nacer y a la vez ir a la cruz, el pecado, el pecado. Que Dios nos haga entender este gran evento tan maravilloso. Que Dios nos haga experimentar este evento tan maravilloso. La concepción y el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que así sea.